José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, mira, en primer lugar hay una problemática enorme en el tema de seguridad, pero la urgencia de sacar la ley indudablemente tiene que ver con tener un nuevo producto que ofertar a corto plazo en contra de la inseguridad. Bueno, creo que es una ley que se debe haber más discutido más. Por citarte un ejemplo, la ley que recientemente se aprobó que tiene que ver con desaparición forzada, fue una ley que se consensó, se tomó el parecer, se entrevistó, se apoyó en la academia, con organizaciones de la sociedad civil, y fue una ley que salió muy fortalecida socialmente. Creo que esta ley indudablemente se debió de ver establecido más nexos de comunicación con organizaciones de la sociedad civil y con la academia para que tuviera un origen más amplio desde el contexto de lo social. Bueno, mira, esta ley indudablemente, algunas de las propuestas que están ahí planteadas, en las que se regula la participación del ejército en temas de seguridad pública prácticamente, creo que de alguna manera establece ya mecanismos de mayor regulación para el desempeño y el despliegue de las Fuerzas Armadas en cuanto al tema del narcotráfico y la delincuencia organizada. Creo que ese aspecto indudablemente no podemos negarlo, hace una regulación frente a algo que no existía. Bueno, mira, ahí es donde entra ya el debate, ¿no? Es decir, la disyuntiva, el dilema. ¿Es necesario la presencia del ejército en las zonas de mayor riesgo o hay que fortalecer más a las policías estatales y a las policías municipales? Ahí es donde entra ya de inicio la discusión, ¿no? La primera respuesta sencilla te diría que sí, necesariamente, si la inseguridad es latente en ciertas zonas, desde luego el ejército pues entraría a fortalecer, pero aquí el tema es qué camino a hacer frente a esa inseguridad en las regiones, y ahí es donde hay una diferencia de opinión, ¿no? Algunos nos inclinamos porque en todo caso hay que fortalecer las policías estatales y las policías municipales y seguir reservando el ejército para los aspectos que constitucionalmente e históricamente tiene asignados. Desde luego, pues el tema principal es atacar todos esos focos rojos de delincuencia organizada, cárteles, narcotráfico, que han desestabilizado muchas regiones del país. Indudablemente ese sería vamos a decir, el aspecto central, ¿no? Es decir, regular la presencia del ejército en ciertas zonas, aunque insisto, el tema polémico es frente a esas zonas inseguras, ¿es conveniente o no la presencia del ejército? Bueno, mira, desde luego, nuestra postura en el sentido de que esa ley se tenía que trabajar más, se tenía que analizar más a fondo, se tenía que modificar algunos aspectos, nos va a llevar en primer término a que vamos a tener que hacer más despliegue, porque ahora tienes que velar por la respeto a los derechos humanos de otra instancia que no nomás constitucionalmente, sino en contextos de capacitación, no se tenía, no era su objeto básico. Entonces la mandas a hacer otras tareas y en primera instancia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que capacitar. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Hay que ofertar una mayor capacitación a los elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar que no se vayan a cometer violaciones a derechos humanos. Sí, claro, o sea, de todos modos los derechos quedan intocados, los derechos están planteados, esas disposiciones no fueron tocadas en la reforma, entonces los derechos siguen planteados en los términos de la reforma prácticamente del 2011. La única circunstancia aquí es de que desde luego pues la CNDH tendrá que extender también a las labores de capacitación previa y una mayor supervisión ante una mayor presencia de elementos de las Fuerzas Armadas.